Muy bien, empezamos entonces. Como les señalé el día de hoy, bueno, tengo por encargo un tema tan importante, en realidad bastante sensible, diría yo también, porque es justamente el tema de tenencia compartida, que más allá del nombre engloba derechos fundamentales y muy importantes, sobre todo que están directamente vinculados a los menores de edad, ¿no? Entonces, ahí donde yo particularmente considero, y en base a la experiencia de estos años, que bueno, quien les habla, soy abogada litigante, abogada particular en temas de familia, en temas también penal, y yo sé que de repente muchos hoy en día dirán, la doctora egresada de temas penales, familia, ¿no? ¿Cómo conjuga eso acá? Miren, yo les diría que justamente en estos tiempos, y lastimosamente que a medida que pasan los años, el derecho de familia se ha vinculado tanto con el derecho penal, ¿no? Tanto se ha vinculado con el derecho penal que van casi de la mano, casi de la mano. Vamos a escuchar en reiteradas ponencias que no hay un tema de familia, si hablamos específicamente, por ejemplo, de casos de tenencia, casos de alimentos, casos de divorcio, en algunos casos, por ejemplo, que en algún momento del proceso van eh, a ligarse de una u otra forma a un tema penal. Llámese, por ejemplo, sustracción de menor, omisión a alimentos, violencia familiar como tal, delito de faltas, lesiones graves, leves, entre otros. Entonces, hoy en día yo puedo decir que en base a la experiencia y los casos que, bueno, se nos ha permitido ver en su momento, también los que vemos constantemente, familia y derecho penal van muy de la mano, muy de la mano. Tanto así que hoy hablamos incluso de un área como tal, familia penal, ¿no? Por la vinculación que tiene en esos tiempos ambas ramas del derecho. Bien, entonces, doctores, volviendo a nuestro tema programado para el día de hoy, tenencia compartida, ¿no? La tan ansiada, esperada, yo sé que en su momento, porque valgan verdades que ya esta es una ley que data del año 2022, que ya tenemos aproximadamente, vamos por el segundo año desde su promulgación, porque eso fue en octubre 2022, ¿no? Tan ansiada digo porque en su momento, quizá para muchos casos de familia, específicamente cuando había una demanda de tenencia como tal, muchos de los demandantes o los demandados en su momento no decían, doctora, pero yo quiero llegar a una conciliación, yo quiero que se ejerza ambos derechos por los padres, quiero que tanto la mamá como yo tengamos las mismas oportunidades de ejercer e intervenir en la crianza, dirección, educación, corrección de nuestros hijos. ¿Por qué no puede ser tan simple como eso? ¿No? Estamos hablando, obviamente, mucho antes de esta promulgación. Bueno, hoy en día ya es una realidad. Ya es una realidad casi imperativa, ¿no? Porque ustedes saben que hasta antes de la promulgación, que fue en el año 2022, la regla, la regla era una tenencia exclusiva y prácticamente la excepción era una tenencia compartida. Hoy en día se han invertido los papeles como tal y estamos hablando ya, la regla, doctores, es una tenencia compartida y excepcionalmente vamos a ver una tenencia exclusiva, ¿no? Entonces, ya se ha invertido un poco eso en esos tiempos, pero aquí la pregunta es, y yo de verdad que quiero, voy a ir leyendo también los comentarios y al final tenemos también un espacio para que podamos formular preguntas y pueda absolverlas como tal. Yo quiero que la pregunta con la que vamos a empezar la clase del día de hoy, ¿qué tan favorable es la llamada tenencia compartida? ¿Realmente es una solución? ¿Realmente es, wow, la solución de oro para todos los casos que van vinculados al tema de tenencia? ¿O es que de repente, no, si acaso cabe la posibilidad, no es tan positiva como se ha hecho ver, como con la expectativa que se ha creado, ¿no? Entonces, vamos a ver, al final yo les voy a compartir de repente en base a mi experiencia profesional, qué tan fructífera, qué tan positiva o negativa sería esta figura, ¿no? Porque una cosa y en leyes se plasma muy bonito, valgan verdad, y sí, de cierto modo enfoca, ¿no? Un trato igualitario, una igualdad de oportunidades para ambos padres, pero vamos a ver si en la práctica, sobre todo en la forma de ejecución, que es lo más importante, esta realmente es positiva. Y no tanto solo para los padres, porque finalmente también es un derecho que les asiste, sino sobre todo qué tan positiva y qué tan ventajosa es para los menores. Bien, entonces vamos ahí y quiero también que en su momento, doctores,
compartamos experiencias. Yo siempre digo, el derecho nunca tiene un límite, ¿no? La casuística como tal nunca tiene un límite. Todos los días aprendemos, quizá yo bajo un enfoque de abogada litigante como tal, quizá muchos de mis colegas aquí presentes también desde el punto de vista de la fiscalía, quizá como jueces, ¿no? Entonces, o quizá de repente nos ha tocado la experiencia de ser parte de un proceso de esa naturaleza. Entonces, vamos a compartir en su momento, tengamos un espacio para compartir ese tipo de experiencias. Bien, muy bien, doctores. El temario como tal para el día de hoy. Bien, los temas y en los que vamos a enfocarnos como tal, en primer lugar, es a una definición como tal de tenencia. Bien, tenencia como tal y en su momento la tenencia compartida y la tenencia exclusiva. Bien, también vamos a analizar el día de hoy cuáles son las ventajas, justamente la pregunta que les he formulado, ¿no? Al inicio de esta clase, si realmente la tenencia compartida es favorable, no es favorable, puede que por ahí de repente tenga un aspecto negativo, ¿no? O si realmente es positivo para los menores, para los padres. Vamos a responder a esas preguntas de cierto modo a un bosquejo, ¿no? De cuáles son las ventajas o serían las ventajas o desventajas de la tenencia compartida. En tercer lugar, la famosa Ley 31590, que justamente incorpora las modificaciones al Código de Niños y Adolescentes, que prácticamente es, digamos, la normativa principal, perdón, doctores, la normativa principal que analiza, regula y trata la tenencia compartida, ¿no? Entonces, el siguiente punto, ¿cuáles son los criterios que los magistrados toman en consideración para fijar la tenencia compartida? ¿En base a qué criterios? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Qué reglas de repente tienen los magistrados para fijar si en este caso en concreto corresponde, ¿no? Si es apto, si cumple o no las condiciones para que se imponga o se determine por una tenencia compartida. Y finalmente, bueno, casos jurisprudenciales de cierto modo que estén vinculados al tema del día de hoy. Bien, muy bien, doctores. Partamos de una definición de tenencia, ¿no? Algunos concuerdan con que es correcto, bueno, el concepto de tenencia como tal, como que también algunos autores dicen que no, no es lo correcto, ¿no? Hablamos de tenencia, bueno, cuando por N razones, nada es eterno en esta vida a veces, doctores, ¿no? Una relación concluye, ya sea una relación de matrimonio, una relación convivencial o incluso de repente una relación de enamorados que, bueno, se, se concibió un pequeño, una pequeña, ¿no? Pero por X motivos la relación pues no funcionó, diferencia de caracteres posiblemente, y se concluye con esa relación. Pero bueno, como resultado de esa relación, vamos a decir bonita en su momento, bien, hay resultados pequeños, pequeñas, ¿no? Como producto de esa relación. Bien, entonces, algunos autores decían, comparten el concepto de que, bueno, sí, tenencia como tal, pero otros autores no. ¿Y por qué se dice y por qué no comparten un poco el concepto como tenencia? Porque la tenencia, digamos como término, hace alusión a la posesión de una cosa, ¿no? A la posesión de algo. Yo tengo calidad de tenedor de una cosa, ¿verdad? Porque estoy en posesión de. Y los hijos no se pueden concebir como un objeto, no se pueden concebir o definir como una cosa. Los hijos no son eso. Entonces, algunos autores, bueno, discrepan bajo las razones que he señalado, discrepan con que no es un término adecuado la tenencia, que más bien proponen y se señala de que el concepto adecuado debería ser la guarda, la custodia, ¿no? De los menores. ¿A quién se le encarga esa guarda, esa custodia de los menores? Bajo las reglas que ya vamos a ver, ¿bien? Pero bajo un enfoque o un punto de vista jurídico, doctores, vamos a definir la tenencia porque, bueno, quiera que no, más allá de la conformidad o no de concepto, es lo que está regulado en el código como concepto de tenencia. Es la situación por la cual un menor se encuentra en poder de uno de los padres o guardadores. Es uno de los derechos que tienen los padres de tener a sus hijos en su compañía. Bien, eso bajo un punto de vista jurídico, ¿verdad? Ahora yo pregunto y voy a ir leyendo acá también en el chat, doctores. Bien, eh, muchas veces se confunde y, por ejemplo, cuando hablamos de un delito tan famoso que es la sustracción de menor, ¿no?
Se confunde mucho y se dice, bueno, quien está ejerciendo la patria potestad y se ve privado de ella, incurre en delito de. Bien, el concepto de patria potestad y tenencia, o si queremos llamarlo guarda o custodia, ¿es lo mismo, doctores? ¿Podemos definir como un mismo concepto? Patria potestad y la guarda o custodia o la tenencia de los menores, ¿no? Porque cuando hablamos de esta ilustración, hablamos de que alguien que afecte directamente la patria potestad. Entonces, particularmente, doctores, yo considero que no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo, no, no es lo mismo. ¿Quién ejerce la patria potestad? El código señala que lo ejercen ambos padres. Bien, ambos padres ejercen la patria potestad. ¿Qué implica la patria potestad? ¿Qué nos dice el código, doctores? La patria potestad incluye los deberes, los derechos que los padres tienen respecto a los hijos para cuidarlos, educarlos, vestirlos, formarlos, instruirlos, darles un oficio, una profesión, entre otros, ¿verdad? Entonces, miren, eso en relación a nuestras obligaciones como padres respecto a nuestros hijos, como también a la inversa, hay obligaciones de los hijos respecto a los padres, de respeto, de cuidado, de asistencia en su momento. Tan es así incluso que, por ejemplo, si en algún momento uno de los padres, ya sea por una enfermedad, ya sea por una avanzada edad, ya sea porque ya nos está o estamos en una condición de vulnerabilidad, por ejemplo, se regula y está permitido la demanda de los padres hacia los hijos, porque ambos tenemos deberes como obligaciones, padres a hijos e hijos a padres. Eso engloba el concepto de patria potestad. Como verán, es un concepto mucho más amplio en función a derechos y obligaciones, ¿cierto? En cambio, la tenencia, guarda o custodia, como lo querramos definir, se cierra mucho más el círculo, ¿cierto? Y que nos habla específicamente a la compañía, al cuidado, a que uno de los progenitores se quede, ¿no? Como responsable del cuidado de la, digamos, de la, eh, eh, en la relación física, por decirlo así, ¿no? Algunos dicen que es la posesión como tal, ¿no? Pero la relación física que tenemos para con nuestros hijos es mucho más limitado. Por eso es que decimos que la tenencia, guarda o custodia es una atribución de la patria potestad. Bien, es una atribución de la patria potestad. Es como que una pinceladita de todo ese bloque que tenemos, ¿no? De todo ese bloque que tenemos como derechos y obligaciones que implican la patria potestad. Entonces, cuando hay una separación, doctores, cuando hay un divorcio, ¿la patria potestad se ve afectada? ¿La patria potestad de alguna forma se limita, se restringe? No, porque juntos o separados, casados o divorciados, llevándonos bien, llevándonos mal, las obligaciones van a ser las mismas. Las mismas, doctores. No es que porque ya me separé de mi esposa o de mi esposo, bueno, ¿sabes qué? Tú te quedas con el niño, con los niños, a mí no me molestes. Yo te paso la mensualidad y de ahí es tu responsabilidad. ¿Acaso es así, doctores? ¿No? ¿Verdad que no? Aunque, bueno, valgan verdades, en la práctica muchos conciben esa idea errada, errónea, ¿no? Yo solamente cumplo con pasar la pensión y de ahí todo es íntegramente responsabilidad de quien se queda con los hijos. Y no es así, no es así. Uno es padre, madre, hasta el último día de nuestros días, ¿verdad? Hasta el día que Dios decía recogernos de este mundo, hasta ahí somos padres y madres. Casados, no casados y demás, cumplimos esas funciones hasta el último día de nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, doctores, vemos en estos casos de que la patria potestad no se ve afectada, no se ve afectada. Bien, la tenencia sí, por regla, por un sentido de orden, por un sentido, digamos, de determinación entre los esposos o exconvivientes, sí, vamos a determinar qué tal o cual persona se quede, aunque ya actualmente bajo las nuevas reglas es una tenencia para ambos, para ambos. Bien, entonces, doctores, vamos a ver que hay un punto de vista jurídico como tal. Muy bien. Doctrinariamente, doctores, doctrinariamente se ha establecido clases de tenencia. Bien,
clases, tipos, clasificación en cuanto a la tenencia. Hablamos de la que comúnmente conocemos como tenencia exclusiva o unilateral y la tenencia compartida. Pero hay un tercer tipo, que quizá para algunos puede ser conocido, para otros no, que es la llamada tenencia negativa. ¿A qué conocemos como tenencia negativa? Es cuando la tenencia, que es la guarda, custodia de los menores, la ejercen terceros. No los padres, no los progenitores, sino terceros. ¿Y por qué? Porque ni papá ni mamá quieren ejercer la tenencia de los hijos. No tengo tiempo, estoy muy ocupado, tengo mi nueva pareja, tengo mi nuevo compromiso, tengo otras obligaciones, tengo que trabajar. X razones, pero ni papá ni mamá se quieren hacer responsables de la guarda, cuidado, custodia de los menores. Entonces, esta es o la ejerce un tercero, el abuelito, la abuelita, quizá un tío, ¿no? Terceras personas. Bien, la segunda, como les decía, es la tenencia exclusiva o unipersonal. En este caso, sí, la tenencia, en este caso, le corresponde a uno de los progenitores. Bien, esta bien puede ser fijada por una conciliación, porque han llegado a un mutuo acuerdo, han acordado este punto, han dicho, bueno, sí está bien, quizá tú dispones de más tiempo, yo tengo obligaciones, tengo responsabilidades, siento que va a estar mucho mejor cuidado contigo, entonces, bueno, sí, te quedas con los menores y a mí me corresponde un régimen de visitas. Bien, entonces, ya es un acuerdo entre ambos, pero solamente esto lo va a ejercer uno de los padres. Bien, y en último lugar, tenemos a la tenencia compartida, que es la que justamente viene con esta novedad, bueno, no tan novedosa, bueno, con la ley que ahora es materia de la clase, ¿no? Que es cuando la tenencia la ejercen ambos padres. Bien, la tenencia la ejercen ambos padres. En su momento, particularmente, doctores, yo decía, ¿qué tan posible sea esto, no? ¿Qué tan posible sea eso tomando en cuenta varios factores? Pero bueno, ya en algunos casos, y bueno, como yo les comenté, vamos a compartirlo más adelante, vamos a ver cuáles son los efectos de esta tenencia compartida como tal. Bien, muy bien, doctores. Entonces, conociendo ya la clasificación que doctrinariamente he señalado, se regula la tenencia compartida, vamos a también llamarla o denominarla la famosa tenencia o coparentalidad o responsabilidad parental conjunta. Bueno, el nombre es evidente, ¿verdad? Es evidente porque al decir que ambos padres ejercen la tenencia, ¿verdad? Hay una corresponsabilidad, hay una cooperación, hay una coayuda, ¿verdad? Por parte de ambos progenitores y también una responsabilidad parental conjunta. Aquí teóricamente se dice que ya no vamos a señalar y decir de que tú eres el único responsable de lo que pase con nuestro hijo o nuestros hijos, porque se supone que bajo esas reglas, bajo esas nuevas reglas de esa ley, ya ambos están y tienen asignado un tiempo determinado para ejercer la custodia, el cuidado, la dirección y demás de nuestros hijos. Entonces ya hablamos de una también corresponsabilidad para ambos. Bien, es la asunción compartida de autoridad y responsabilidad entre padres separados en relación a todo en cuanto concierne a los hijos comunes. El respeto al derecho de los niños a continuar contando efectiva y realmente con un padre y una madre, y el aprendizaje de modelos solidarios entre ex esposos, pero que aún siguen siendo socios parentales. ¿Qué opinan de esa última frase, doctores? Socios, a mí me pareció ser una muy interesante, porque yo siempre en la práctica he dicho, eh, siempre he señalado, de que el ser padres de una u otra forma, doctores, nos pone en una sociedad. ¿Y por qué? Porque, digamos, empíricamente y la vida de una u otra forma y las experiencias nos enseñan, yo siempre digo que somos una sociedad, ¿no? Que tenemos una pequeña empresa, que en su momento es el matrimonio, pero que de repente, bueno, no funcionó, pero que tenemos bajo nuestra responsabilidad la crianza, la dirección, ¿no? Y digamos, el que sean prósperos o no, que les vaya bien o no de nuestros hijos, que va a depender mucho
de las bases sólidas que les demos como padres en cuanto a principios, valores, educación, ¿no? Va a depender mucho de nosotros en los primeros años de vida, ¿no? Y hasta cierto momento en que ya adquieran una vida adulta y las responsabilidades propias, ¿verdad? Pero somos eso, somos socios, somos socios. Entonces, yo siempre he dicho, ¿cómo uno pretende en sociedad, doctores, cómo pretendemos en sociedad que nuestra empresa, que son, vamos a verlo así, nuestros hijitos, nuestros hijos, cómo pretendemos que esa empresa prospere, funcione, dé frutos en su momento, si los socios principales, papá y mamá, no se pueden ni ver? ¿Cómo pretendemos eso? No tienen una buena comunicación, ni siquiera se pueden ver, ni siquiera por teléfono, doctores. Miren a dónde llegamos, a qué extremos llegamos. Ni siquiera por llamadas telefónicas, ni siquiera por mensajes de WhatsApp, ni siquiera por correos electrónicos, porque si uno lee los correos electrónicos, doctores, créanme, créanme que ustedes no se imaginan hasta qué límites podemos llegar, ¿no? Textos y textos y textos diciéndose la vela verde, como coloquialmente se dice, doctores, pero en esencia, que es la parte más importante, más medular, que son los hijos, ni lo han tocado, ni lo han tocado. Cómo le va en el colegio, cómo se comporta, cómo está yendo, sus amistades, a qué hora llega, las notas, los exámenes, los trabajos, ¿no? ¿Qué es el punto medular? Porque finalmente, tras un quiebre de matrimonio, tras un quiebre de convivencia, para nosotros como padres, ese se vuelve y se torna el punto más importante para nosotros. Con todo respeto, no es de mi interés si tienes nueva novia, nuevo novio, con quién sales, eso ya no es de mi interés. Ni siquiera tenemos por qué preguntar sobre eso. ¿Cuánto ganas? ¿En qué trabajas? No, eso ya no forma parte de nuestro interés. Lo que se convierte en un punto medular, el punto, digamos así, importantísimo de nuestras conversaciones como padres, van a ser nuestros hijos. Obviamente, van a ser nuestros hijos. Entonces, se pasan texto y texto, llamadas y quizás horas insultándose, qué sé yo, pero no tocando el punto medio. Entonces yo siempre digo, y me pareció un término tan importante plasmado en doctrina, que realmente somos eso, somos y nos convertimos en socios parentales, de los cuales va a depender, créanme, y se los digo con total convicción, doctores, el que lleguemos a ser buenas personas, el que esos niños, esas niñas lleguen a ser grandes profesionales, no digamos perfectas, porque nadie es perfecto, valgan verdades, pero el que sean buenas personas, que es lo que realmente queremos, personas seguras, personas desinhibidas, personas con proyecciones, personas eh, en busca de sus sueños, logros y metas, buena base va a depender de lo que los padres brindemos, fortalezcamos en su etapa niñez, adolescente. Créanme que sí, se los digo con total seguridad. Entonces, es ahí donde tenemos que trabajar mucho como socios y dejar de lado cualquier tipo de diferencia, cualquier tipo de desagrado, que si me engañó, no me engañó, que te fuiste con tal y cual, no sé cuál, eso ya no, ya eso queda de lado. A mí lo que me importa y nos importaría a partir de ahora es nuestros hijos y lo que a futuro ellos vayan a experimentar y a vivir. Bien, doctores, entonces, eso como concepto de tenencia compartida. ¿Cuál es el marco normativo, no? ¿Dónde es que encontramos regulado? ¿Dónde es que encontramos protegido, digamos, definido como tal y protegido como derechos? Ojo, protegidos como derechos, porque ahora yo voy a hacer hincapié mucho a que nos enfocamos tanto en ciertos derechos, pero dejamos de lado el más importante. Bien, doctores, el artículo 81 del Código de Niños y Adolescentes, ya modificado, establece lo siguiente. Cuando los padres estén separados de hecho, la tenencia de los niños, niñas o adolescentes es asumida por ambos padres. Bien, aquí estamos ya bajo una definición, ya con el artículo ya modificado a partir del año octubre 2022. Excepto, dice, excepto que no sea posible o resulte perjudicial para el menor. ¿No? Doctora, pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que eh, en relación a los padres puede haber algún tipo de riesgo? ¿Puede ser perjudicial?
que esa sea otorgada a uno de los padres? Claro que sí, doctores. Claro que sí. Puede ser perjudicial por N factores, por N factores. Ya sea por una falta de cuidado responsable, el padre pues se dedica quizá más a su vida amorosa, a su vida social. Dígame cuántos casos, por lo menos a mí me ha tocado ver en consulta, doctores, me ha tocado ver en consulta que muchas veces, por ejemplo, las madres pues llegan, se entiende, es totalmente comprensible el malestar, el desagrado, ¿no? Dicen, doctora, yo soy la que está bajo el cuidado de mis hijos y el señor no se hace responsable para nada, ¿no? Partiendo de que no cumple con su obligación alimentaria, partiendo de eso, ya que de por sí tengo bastante desagrado por eso, no viene a verlos, no se preocupa de las tareas, los trabajos, presentaciones, actuaciones, que el taller de inglés, que el taller de baile, que el taller de fútbol. Yo tengo que ver todo, doctora, y me canso, ya me siento agotada en cierto momento, porque siento que los dos somos padres y no tengo esa ayuda, ni siquiera se preocupa, o sea, cuando se enferma, le tengo que comunicar, llamar y nunca viene. Y mi hijo o mi hija de 3, 4, 5 años llora porque hay una vinculación con su padre, lo cual es totalmente comprensible y no va a entender razones, ¿no? Y pide ver al papá o a la mamá que no vive con él o con ella, pero ni eso, doctora. Entonces, ¿sabe qué? Que se aplique el régimen de visitas, que yo voy a ver cómo lo obligo a cumplir. Y que se llega al extremo, doctores, de que el fin de semana aparece la mamá en la puerta de la casa del padre, toma a tu hijo, a tu hija, maletas, tú te encargas. Y me lo llevas el día lunes por la noche. Es lo que pasa, es la realidad, doctores. Y con mucha pena debo decir que en muchas oportunidades, y son casos reales, doctores, estos niños que prácticamente se ha forzado la ejecución de un régimen de visita, terminan siendo víctimas de maltrato infantil, víctimas de abuso sexual o tocamientos indebidos. Es una realidad, es una realidad. Entonces, em, uno por eso se pregunta, ¿no? ¿Puede un hijo correr riesgo en manos de un padre, en manos de la mamá? Claro que sí. Claro que sí, porque cada caso es diferente, cada circunstancia es diferente. Entonces, sí podemos, en algunos casos, doctores, podemos crear un riesgo para los menores. Bien, los padres en común acuerdo, tomando en cuenta el parecer del niño, ojo con eso, el parecer del niño no va a ser determinante, bien, niña o adolescente, determinarán la forma de la tenencia compartida. De ser el caso, se formalizará esto con una conciliación extrajudicial. De no existir acuerdo, el juez especializado debe otorgar como primera opción la tenencia compartida, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento, pudiendo excepcionalmente disponer la tenencia exclusiva en uno de los padres, salvaguardando en todo momento el interés superior del niño, niña y adolescente. La pregunta aquí es, doctores, ¿cuán importante, cuán determinante es la opinión del menor en ese tipo de casos? ¿Cuán importante es la opinión del menor? Por acá lo dice, ¿no? Tomando en cuenta el parecer del niño, niña o adolescente. Doctores, nosotros en temas de familia tenemos un principio que ustedes lo habrán escuchado en demasía, ¿no? Porque por un lado, sí, valgan verdades, el Estado tiene una obligación de protección para con los menores, ¿no? Y justamente uno de los principios por los cuales no solamente en temas de familia, incluso hoy en día en temas penales, es un principio que se viene tomando muy en cuenta cuando corresponde aplicar una pena al imputado ya sentenciado en su oportunidad, es un principio que lo toma tomando en cuenta, bueno, ciertas circunstancias, ¿no? Que de repente el imputado sea el único proveedor del hogar, que tenga una familia. Entonces, miren la importancia, la relevancia de este principio que ya ha superado incluso y extralimitado no solamente el área de familia, sino también hoy en día ya lo vemos incluso en el ámbito penal. Entonces, es importante, claro que sí, y cualquier tipo de acción, de decisión que se tome en temas de familia, tienen que tener en primer lugar, doctores, el principio del interés superior del niño.
cualquier tipo de decisión, cualquier tipo de acción que el juez, en este caso, como responsable que es, y los conciliadores en su oportunidad también, deban tomar, tiene que primar lo que sea más favorable al menor. Tiene que primar eso. Es el principio más importante, pero no determinante. Ojo, no quiere decir eso, autores, que si en una audiencia determinada el niño dice, no, estamos hablando de un pequeño de repente de 10, 11 años, y dice, no, yo no me quiero ir con mi mamá, me voy con mi papá, porque me siento bien ahí, me siento seguro, me cuida, ¿no? Y créanme que, bueno, en ciertos casos es verdad, puede ser verdad, pero también hablamos de niños con cierto grado de manipulación y que por la edad a veces van a inclinarse siempre a donde las reglas sean más flexibles. Díganme que no. Díganme que no, ¿no? Siempre va a pasar eso. Si hacen un matrimonio, pasa eso, ¿no? Que siempre el hijo o la hija jala, ¿verdad? A donde hay más flexibilidad, ¿no? Donde hay menos o menor exigencia, por decirlo así. Entonces, si de repente, y ya en una separación, en un futuro divorcio, una separación, perdón, un eventual divorcio o separación, uno de los dos es más estricto, es más exigente, te exige mayor responsabilidad, mayor cuidado, te pone límites, horarios y cosas así, obviamente que el menor va a querer jalar a donde hay menos rigurosidad. Ah, no, 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 con mi papá él me permite todo, me deja dormir tarde, me puedo ver televisión hasta las 3, 4 de la mañana, me voy con mis amigos, ¿no? Y más en la adolescencia, hay que tener mucho cuidado. Entonces, ahí hay que saber equilibrar las cosas. Yo como juez, claro que sí, voy a escucharte, voy a escucharte, voy a tomarme el tiempo de escuchar tu parecer, qué es lo que te gustaría, pero no va a ser determinante. Yo voy a ver como juez lo que también sea más favorable para ti. Y es por eso que, como todos sabemos, el juez pues también tiene un respaldo, que son los informes del equipo multidisciplinario. Pero no es que también el juez, claro, por el principio de inmediación, que es muy importante, hay muchos magistrados, y lo cual me parece sinceramente muy loable, muy responsable, piden que los menores vayan a audiencia, por ejemplo, o bueno, hoy en día que son las audiencias virtuales, piden tener contacto, visualizar al menor para, vía principio de inmediación, saber en qué condiciones se encuentra, cómo se desenvuelve, cómo se expresa, y eso ya a mí como juez me da cierta percepción, me da cierta eh, conclusión, cómo está, cómo se desenvuelve, cuán seguro es, cuán desinhibido es, y eso no es pues consecuencia de la nada, ¿no? El que un niño o una niña sea así, desenvuelto, seguro y demás, es consecuencia de que hay una buena fortaleza en familia. Entonces, eso ya a mí como juez me va creando ciertas convicciones. Aunado a quizás los medios probatorios que las partes han presentado, me llevan a una conclusión y tomar una decisión responsable. Bien, entonces sí, al menor hay que escucharlo, hay que verlo. Incluso han habido casos de que niños muy pequeñitos, 3, 4 años, han pedido ser llevados a audiencia, ¿no? Y muchas veces uno dice, pero a veces no puede ni siquiera expresarse, todavía no hablan muy bien, ¿no? Pero para ese juez es muy importante verlos, ver el apego de repente, a dónde se inclinan más, ver cómo se desenvuelven dentro de la edad que ellos tienen y cómo puedan comunicarse. Y eso a mí, particularmente como abogada litigante, me parece muy responsable, me parece muy objetivo, ¿bien? Porque eso, reitero, genera ya una convicción para tomar una decisión responsable. Entonces, doctores, eso en cuanto a la regulación que se hace en el artículo 81 del Código de Niños y Adolescentes. Pero complementariamente a eso tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, que está regulado en el artículo 9, inciso 3. Específicamente hago mención a esto. Los niños que estén separados de uno o de ambos padres tienen el derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con sus progenitores de modo regular. Bien, salvo que ello, y ahí está la excepción, que sea contrario a sus intereses superiores. Bien, doctores, muchas veces decimos, y siempre las demandas van en tal sentido, ¿no? Doctora, quiero demandar un régimen de visitas, quiero demandar la tenencia,
quiero demandar, eh, digamos que son las pretensiones principales. ¿Bien? Porque, a ver, dígame, señor, lo voy a escuchar. ¿Por qué usted quiere demandar? Yo quiero demandar tenencia, doctora, porque ya me han demandado por pensión de alimentos y yo no tengo la seguridad de que ese dinero que yo mando mes a mes lo gaste la mamá de mi hijo en mi hijo. Porque veo en sus redes sociales, fiesta por aquí, fiesta por allá, viajes por aquí, viajes por allá, y sinceramente es una persona que supuestamente no trabaja, que no tiene ingresos y se da una buena vida. Sin embargo, a mi hijo lo veo descuidado, desnutrido, no hay días que va al colegio, días que no va, me llama la directora, que ya debo 2, 3 meses de la pensión del colegio, entonces, doctora, yo quiero la tenencia de mi hijo. ¿Bien? Ok, perfecto. Y además, porque es mi derecho. Perfecto. La madre quizá por su lado hace lo mismo, ¿no? Doctores, y aquí hemos solamente pensado en los derechos de los padres, ¿verdad? Solamente hemos dicho, voy a demandar porque es mi derecho, doctora, a ver a mi hijo. Yo soy un padre responsable, yo cumplo con la pensión mes a mes y me corresponde ver a mi hijo, porque estoy cumpliendo con mi responsabilidad. Y nadie creo que nos hemos puesto a pensar en el derecho de los niños, doctores. Nadie se ha puesto a pensar en el derecho que le asiste a los menores. Los menores que de por sí, doctores, es un impacto bastante fuerte y negativo y doloroso para muchos, de acuerdo a la edad que tengan y a la vinculación que tengan con los progenitores, la separación, el divorcio y de acuerdo a cada circunstancia, es un paso muy doloroso, muy traumático para muchos menores. Bien, si de por sí eso ya es doloroso y negativo, lo que viene a posterioridad en muchos casos puede ser mucho más complicado. Estamos pensando como padres por nuestros intereses, ¿no? Ya, la pensión, el régimen de visitas, ¿qué día lo vas a ver? La gratificación, en nuestros intereses, que estamos de cierto modo utilizando a un menor de edad para satisfacer nuestros propios intereses. En algunos casos, digo, no en todos, en algunos casos. Y estamos dejando de lado al menor, a que se respete su derecho a mantener comunicación con los padres. Relación, contacto, cercanía, interacción, comunicación con los padres. Ese pequeño y muchas veces pasa. Si tú no me pagas la pensión, no lo vas a ver. Este mes no me depositaste, te olvidas que el fin de semana no lo vas a ver. Y tomamos, por los incumplimientos de algunos padres, tomamos en represalia, tomamos en venganza y privamos al menor de edad, a nuestros hijos, a que mantengan esta relación con los padres. ¿Eso es correcto? Claro que no. Las responsabilidades, las obligaciones, el no cumplimiento que tenga uno de los progenitores no puede de forma alguna, doctores, afectar los derechos de los menores. No puede. Y yo no hallo ninguna norma que diga que porque no pasas la pensión no puedes ver a tus hijos. No, esos son puntos totalmente distintos, totalmente diferentes y que no tienen ningún tipo de relación. Ya, si tú crees que es un hombre irresponsable, demándalo. Si crees que no te pasa, propuesta de liquidación. Ya presentaste ya tu demanda y una sentencia no cumple, perfecto, propuesta de liquidación, ejecución de acta de conciliación. Hay mecanismos legales para eso, que la ley te brinda, la ley te otorga para que puedas accionar y ejercer lo que corresponde. Pero eso de forma alguna puede implicar una afectación a tu hijo, ¿no? En cuanto a privar su relación y contacto con su padre. No se puede afectar eso, doctores. Bien, entonces yo siempre digo, la separación no es lo más traumático, creo, para un hijo. Es doloroso, sí. Y les digo en base a la experiencia que me ha tocado vivir con muchos casos que hemos llevado. eh, la separación de los padres no es lo más doloroso. Yo considero que lo más doloroso para un hijo o hijos es la buena o mala relación que venga después de una separación. Porque finalmente uno puede ir superando eso, ¿no? Bajo las razones que los padres hayan tenido para separarse, uno como hijo puede ir superando. Pero que si tras la separación
tú veas conflictos constantes, falta de comunicación, agresiones verbales, agresiones físicas, que incluso se llega al extremo de repente de poner a decidir a un hijo a qué evento quieres ir, con quién quieres estar, yo creo que eso es lo más impactante que puede un hijo afrontar y que muchas veces los padres no medimos y no nos damos cuenta en el impacto que puede tener en su vida adulta, en su vida futura. Y muchas veces nos preguntamos a futuro, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hija es así? ¿Por qué es irresponsable? ¿Por qué no tiene estabilidad emocional? ¿O por qué N cosas negativas? Y cuando muchas veces nosotros hemos coadyuvado a esa formación. Bien, entonces, doctores, eh, principio del interés superior del niño, en este caso, pensar también en los derechos que le corresponden a mantener esa comunicación. Y ojo, no solamente con los padres, doctores, sino también con la familia materna o paterna. Este derecho se extiende al contacto con los abuelitos, con los tíos, con los primos, en general, toda la familia de cada uno de los padres. Bien, de eso no podemos limitar ni privar a nuestros hijos. Bien, doctores. Muy bien, continuamos. Muy bien. Y llegamos a esta pregunta que yo les había dejado al inicio de clase, ¿no? ¿Será realmente favorable, positivo, esa figura de tenencia compartida? Yo sé que en su momento los legisladores lo han hecho con la mejor voluntad del mundo. Pero realmente en la práctica, bueno, estamos, como les decía, a casi 2 años de su promulgación y ya en aplicación, ¿no? ¿Será realmente ventajoso? ¿Cuáles son las ventajas, las desventajas que tiene la figura de tenencia compartida? Vamos a ver, ¿bien? Vamos a ver aquí. Bien. Entre las ventajas que podemos reconocer en la figura de tenencia compartida, valgan verdades, vamos a ver la participación igualitaria por ambos padres. Primera ventaja, ¿no? Si antes teníamos una restricción en cuanto a la participación de los padres, porque casi siempre, valgan verdades, ya sea por decisión propia o de cierto modo forzado por la falta de interés del otro padre o madre, el que tenía bajo su custodia y cuidado es quien tomaba prácticamente las decisiones principales, ¿no? Ahora no, ahora ya encontramos una participación por igual para ambos, por lo menos en cuanto a oportunidad. Que ya uno de ellos no quiera o se vea limitado o que por falta de tiempo, falta de interés, es otra cosa, ¿no? Pero por lo menos está la oportunidad. Segundo, el tiempo de convivencia equitativo entre ambos padres. Esta norma establece claramente que el tiempo tiene que ser por igual para ambos padres, ¿no? Como lo determinen, como lo ejecuten, según acuerdo, una semana tú, una semana yo, 15 días tú, 15 días yo, un mes tú, un mes yo, 6 meses tú, 6 meses yo, pero tienen igualdad de oportunidades, igualdad de tiempo, ¿bien? Para ejercer las funciones que correspondan, cada uno en su espacio y en su momento. 3, igualdad de derecho e intervención en el proceso de crianza, educación, actividades, entre otros. Muchas veces, doctores, se veía casos, por ejemplo, en los cuales uno de los puntos que era digamos, frecuente, era la elección de colegio. Era muy frecuente y se ve muy frecuente eso, ¿no? Hace poco me llevé en consulta, eh, doctora, la mamá de mi hijo se ha comunicado conmigo que le incremente la pensión. Ah, ok, señor. Perfecto. ¿Cuánto fue la pensión? La fijamos en 500 soles, pero ahora me está pidiendo que incremente la pensión a 800 soles. ¿A razón de qué? De que la señora ha decidido cambiar de colegio a mi hijo, mire que estamos a mediados de año, ha decidido cambiarlo, situación que en ningún momento se me consultó, ni se me preguntó, y yo la he matriculado, antes estaba en un colegio estatal, ahora está en un colegio particular. El pago en un colegio estatal, bueno, eran mínimos, pagos mínimos, pero ahora ya la pensión lo ha puesto en un colegio que se paga 550 la mensualidad. Y eso, doctor, obviamente a mí no, más allá de que yo no voy a poder porque escapa mis posibilidades, no me fue consultado en ningún momento y creo que como padre tengo derecho a también participar en la evaluación y decisión
de algo tan importante como es elegir el colegio donde va a estar nuestro hijo. Entonces, doctora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque estamos en un conflicto ahora de que me pide el aumento, yo ya no puedo. Y bueno, doctor, la decisión en todo lo que concierne a nuestros hijos tiene que ser una participación de ambos padres, ¿no? ¿En qué colegio va a estudiar? ¿Va a contar con movilidad o no? ¿Qué actividades extracurriculares va a llevar? Mira, ¿sabes, Juanito, qué te parece? Al bebé lo voy a matricular, bueno, al bebé no, a nuestro hijo lo voy a matricular en el inglés, en el fútbol, en el karate, ¿no? En actividades, música, canto, teatro, lo cual está muy bien, perfecto. Si hay las posibilidades y es consensuado esto, perfecto. Adelante. Pero si uno de los padres nada más toma la decisión, porque así incluso en la religión, doctores, así incluso en la religión tiene que ser algo consensuado. En alguna oportunidad me llegó una consulta, doctora, a mi hijo lo han bautizado en la iglesia adventista y yo ni enterado, si no es por las fotos que publicaron en las redes sociales, que mi hijo fue bautizado y a mí nunca se me comunicó nada, ni me invitaron a esa ceremonia. Yo me he enterado de esta forma. Entonces yo creo, doctores, em, que todo lo que tiene que estar relacionado y que tiene que ver con nuestros hijos tiene que ser consultado, no consultado, pero digamos, tiene que ser acordado, decidido por ambos padres, por más, porque a veces puede salir acá la frase, pero doctora, yo soy el que pago. No, por más que sea así, por más que uno de los padres, en teoría, porque ya creo que es de amplio conocimiento, doctores, que aún la madre de familia que se dedique al cuidado exclusivo de un hijo también aporta económicamente, ¿no? También aporte. ¿Qué quiero decir con eso? Que la madre que se dedica exclusivamente al cuidado de los niños, simbólicamente, la norma lo establece, no lo digo yo, ojo con eso, ya está aportando al hogar. Entonces ya podemos con eso dejar de lado de que, doctora, yo solamente trabajo, yo solamente proveo, por lo tanto, soy la única persona que toma las decisiones. Falso. Hoy en día eso ya no es así. Bien, ya no es. Entonces, todo lo que tenga que ver con los chicos, con nuestros hijos, doctores, tiene que ser comunicado, informado, consensuado, decidido entre ambos padres. Y claro está, según también las posibilidades que ambos padres puedan asumir. Bien, entonces, cuarta ventaja, fortalece la seguridad en los hijos y se desempeñan mejor en diversas áreas de su vida. Eso es evidente, doctores. Eso es evidente, salvo, y hay excepciones ahí, que uno de los padres pues sea un mal ejemplo, ¿no? Salvo eso. Pero quitando esa excepción, todo hijo que tenga una relación fortalecida, una buena comunicación con los padres, de hecho que eso tiene un impacto positivo en su vida. Son jóvenes y serán adultos mucho más seguros, mucho más responsables en la mayoría de casos. Bueno, son personas más desinhibidas, más arriesgadas, ¿no? Entonces, eso sí, es evidente. Y digo salvo excepciones porque en algunos casos sí ha tocado que, por ejemplo, si es un padre que se dedica al alcohol, que es violento, que es agresivo, que habla grosería y media todo el día, que maltrata a la madre, que no puede ni comunicarse porque ya la comunicación es con insultos y demás, amenazas y demás, obviamente que esa figura no va a ser nada positivo en la vida de un hijo. Igual pasa con la mamá, porque también pasa, ¿no? Si es una mamá que lleva una vida desordenada, licenciosa, fiesta por aquí, fiesta por allá, llega a su casa 3, 4, 5 de la mañana, con evidente signo de alcohol, entre otras cosas más, no se puede pensar de que sea un buen ejemplo para una hija, por ejemplo, o para un hijo. Entonces, salvo excepciones, de hecho que la relación, la cercanía, la interacción con los padres siempre va a ser positiva en la vida de nuestros hijos, con los límites y respeto que eso exige, ¿no? Y bueno, efectividad, la efectividad de la tenencia compartida depende de la buena comunicación entre los padres. Eso es evidente, doctores. Eso es regla de oro, ¿no? Regla de oro. Cuando pensemos
Yo siempre digo, ¿no? Muchas veces nos preguntan en consulta, nos dicen, doctora, pero ¿realmente es favorable la tenencia compartida? ¿Realmente me conviene? Porque si, doctora, si usted me dice que eso no va a funcionar, yo me voy por la demanda exclusiva y lo demando y demás, ¿no? O sea, miren, yo siempre digo, la tenencia compartida, en parte, porque no solamente depende de eso, en buena parte va a depender de una buena comunicación entre los padres. Eso es definitivo. Si ustedes mantienen una buena comunicación, y no digo que sean los mejores amigos del mundo, aunque hay parejas que sí son así, bien, pero digamos que dentro de un contexto normal, de respeto normal, bien, eh, deben llevar una buena comunicación para saber cómo va el hijo, en general, en todo plano, ¿no? ¿Cómo va académicamente? ¿Cómo va en lo personal? Tipo de amistades que tiene, actividades que desarrolla, cómo va su desenvolvimiento, su comportamiento en casa. Mira, ¿sabes qué, Juan? Em, Luisito, el fin de semana, ya tiene 14 años, Luis, el fin de semana, yo le dije que arregle su cuarto y me contestó con una grosería. Te comunico, te informo qué podemos hacer, ¿no? No es que no te llamo solamente para quejarme, no lo tomé así, sino que te estoy comunicando para ver como padres qué podemos hacer, qué medidas podemos tomar, ¿bien? Porque eso es, o sea, más allá de que los padres, yo siempre he dicho, los padres tienen que estar informados de lo bueno y lo malo, de lo bueno, no solamente informamos lo bueno, no, informemos, compartamos lo bueno y lo malo. Eso está pasando, ¿qué solución le podemos dar? No estamos diciendo que lo vas a castigar, lo vas a golpear, ven para castigarlo. No, 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 por ahí no va. Está pasando esto, es el problema actualmente esto, ¿qué podemos hacer? O mira que, ¿sabes qué? Lo he visto con malas amistades que no me están gustando. Este chiquito de por acá no me está gustando. Ah, perfecto. Conversemos con él o con ella, hablemos qué es lo que está pasando. O sea, ahí radica, doctores, la buena comunicación que es absolutamente necesaria en este tipo de relaciones. Si por ahí un día, por ejemplo, tenemos la tenencia compartida, 15 días tú, 15 días yo, pero de repente, supongamos que el papá es efectivo policial, ¿bien? En actividad. Y por ahí que le salió, en sus 15 días que le tocaría, le salió un servicio para viajar fuera de Lima por un mes o por una semana. ¿Bien? Si hay una buena comunicación, doctores, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Mira, María, ¿sabes qué? Me ha salido un servicio, tengo que viajar urgente y justo me lo han fijado para esa fecha. Y bueno, tú sabes que eso viene por mandato superior. No voy a poder en los 15 días que me toca estar con nuestro hijo, con nuestra hija. ¿Me puedes apoyar? ¿Podemos compensar de repente ese tiempo? No te preocupes, Juan, yo me encargo, tú ve tranquilo y todo bien. Ya luego conversamos. ¡Wow! ¡Qué bueno!, ¿no? ¡Qué bueno esa comunicación! Que se entiendan, porque finalmente no es que yo entienda a Juan. Ojo, ¿ah? Yo no lo hago por Juan. Yo también lo hago porque, bueno, sí, entiendo que hay razones, hay el tema de trabajo y que finalmente en su momento vamos a suplir de repente esos tiempos. Bien, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, María dice, mira, sabes que no sé, es tu problema? Yo ya tenía ya para esos 15 días, tenía programado un viaje con mis amigas al sur, tú verás qué cosa haces, la dejo con tu mamá, con tu hermana, con tu tía, no lo sé, es tu problema, ya tú verás cómo es ahí. ¿Qué va a pasar aquí, doctores? ¿Qué va a pasar aquí? De por sí, quiebre de comunicación. ¿A quién perjudican? Al menor. En consecuencia, problemas también para ellos. Entonces, doctores, aquí reitero, insisto, puedo pecar de pesada de repente con esto. Si estamos evaluando la tenencia compartida como una posibilidad, bueno, igual es una regla ahora, pero hay personas que dicen, no, me opongo a la tenencia compartida y quiero la tenencia exclusiva. Si estamos evaluando la tenencia compartida, doctores, regla de oro, regla número uno, una buena comunicación entre los padres. Es en primer lugar. ¿Bien? Muy bien, doctores, eso en cuanto a las ventajas, sonó muy bonito todo bien, chévere, ¿verdad? Ok, vamos a ver las desventajas, doctores.
¿Cuáles son las posibles desventajas? 1. Exposición a cambios constantes geográficos del menor por distancia de domicilio de los padres. Papá vive en Santa Anita y la mamá vive por el Callao. Y el juez ha determinado que la ejecución va a ser de la semana, que son 7 días, 3 días y medio tú, 3 días y medio yo. De aquí, Santa Anita al Callao, en promedio, unas 2 horas y media, 3 horas de viaje, aproximadamente. Entonces vamos a tener ese pequeño, esa pequeña, peor si que son pequeñitos, 3 días y medio para acá, 3 días y medio para allá. Corre para acá, cuaderno, mochila, ropa y todo lo que corresponde al pequeño, para acá y para allá. ¿No? ¿Qué implica eso? Uno, hay una alteración en cuanto a horarios, no le vas a poder quizá permitir o no se va a poder organizar en cuanto a las actividades que tengan que quizá lleve, no sé, taller de fútbol, taller de teatro, taller de clases de inglés, entre otros. No se va a poder crear una estabilidad por ese lado, no va a haber un orden en cuanto a las actividades que vaya a realizar. Distancia y de acuerdo a cómo se ejecute, puede ser un factor problema. Segundo, posibles distorsiones en la regla de conducta y convivencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mamá permisiva, papá exigente, papá autoritario? Acá me duermes a las 7 de la noche, acá puedes dormir, hijito, no te preocupes, 12, medianoche, 1 de la mañana. Tranquilo con el televisor. Mamá, que mis amigos, una fiesta de fin de semana. Mamá, ve, hijito, tranquilo, ¿me avisas para ir a recogerte o ya vienes a la hora que termine la fiesta? Papá, no, fiestas no. O te llevo, te recojo, pero van a ser contaditas las fiestas, no me vas a ir a todas las fiestas. Bien, entonces encontramos reglas de convivencia, reglas de conducta totalmente opuestas. La pregunta es, ¿cuál es ¿cuáles van a ser las que el joven, el niño, la niña va a adoptar? Acá hay orden, acá hay desorden. Acá hay permisión, acá hay exigencia. Acá limpieza, acá no te preocupes. ¿Qué estamos haciendo? Si es que fuera el caso, ¿qué estamos haciendo? Creando confusión, desorden. No hay un patrón regular en cuanto a mi responsabilidad, ¿no? Y eso en consecuencia puede traer problemas de conducta y no saber qué reglas seguir. ¿Bien? Tercero, inestabilidad en desarrollo de actividades académicas y extracurriculares. Claro está. Como lo dije hace un momento, doctores, de repente hay muchos niños, niñas, adolescentes que llevan talleres de teatro, canto, vóley, básquet, fútbol, inglés, entre otros, pero a veces por los horarios de los padres no se puede llegar a fijar digamos, días determinados como tal, y si lo hacemos, va a implicar que de repente no pueda llevar actividades porque 3 días tengo que llevarlo para acá, o una semana acá, una semana allá, la distancia. Entonces, hace que alteres un poco su vida académica, su vida extracurricular, de repente en la semana de exámenes y le toca estudiar toda la semana, pero no, sabes que el miércoles lo tengo que llevar. Entonces ya estás alterando ese orden, ¿no? En las actividades que le toca. 4. Posibles problemas psicológicos en el menor en caso de convivencia obligatoria o abrupta con uno de los padres. ¿Qué pasa, por ejemplo, doctores, si de repente en la audiencia determinada ninguno de los padres quiere ejercer tenencia? Ninguno. Pretextos sobran, pretextos en demasía. Trabajo, pareja, vida social, entre otros, ¿no? Pero el juez dice, no, la ley establece tenencia compartida. Y yo tengo que ir por la regla, que es tenencia compartida. Entonces voy a determinar que sea una semana usted, una semana mamá, una semana papá. ¿Bien? Pero doctor, pero yo no puedo, mi trabajo, soy taxista, mire que no tengo tiempo, que quién lo va a cuidar, quién lo va a ver. Señor, usted se organiza, usted tiene que ver. ¿Bien? ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, es un menor o un padre, una madre, doctores, que ha sido de una cercanía casi nula? Casi nula.
casi nunca ha estado, nunca ha compartido actividades, actuaciones, poca comunicación. Y ahora el juez me dice y está ordenando prácticamente que una semana esté con el padre, una persona que prácticamente nunca ha visto, o con la mamá, también puede darse el caso, ¿no? Una persona que casi nunca ha visto, no ha compartido casi nada. Prácticamente, y aunque les parezca, doctores, un poco extraño, puede hasta significar un extraño en su vida. De cierto modo, un extraño en su vida. De cómo tú le dices a un niño, y más aún dependiendo de la edad, mira, ¿sabes qué, hijo? A partir de hoy te vas a quedar con tu papá, porque bueno, así lo ha determinado un juez y te vas a quedar desde el día domingo por la noche y te recojo el domingo que viene por la noche. ¿Ustedes se imaginan esa semana del menor cómo va a ser? Claro, yo sé que muchos me dirán, pero doctor, es un proceso, eso va a depender mucho también del padre, cómo se gane al hijo, va a depender de la voluntad que le ponga la atención. Claro, definitivamente, definitivamente. Pero lo que debería ser un proceso gradual, ¿no? Porque eso es lo correcto y en eso sí, porque hay que trabajar en fortalecer esa relación, ¿bien? En algunos casos, doctores, es abrupto, es abrupto. El juez determina que sea así y tiene que ser así. Entonces la mamá como que se queda, o el papá se queda en shock porque asustados, preocupados, obviamente, dicen, ¿cómo voy a hacer, doctora, si mi hijo, mi hija prácticamente no lo conoce? No es que no lo conozca, sino que no tienen cercanía. Y tienes a ese pequeño, esa pequeña que el domingo o a media semana te está llamando el papá, recógelo porque el niño no, está llorando todo el día, no sé qué hacer, hasta incluso se enferman. Hasta se enferman, doctores. Entonces, es de acuerdo a cómo se ejecute, de acuerdo a la forma como se venga digamos, a cumplir este mandato, lo correcto sí, en lo particular, pienso que en situaciones como estas, tiene que ser progresivo, tiene que ser gradual, tiene que ser gradual. Si tanto, tanto afirmamos, tanto decimos que tiene que ser en función al interés superior del niño y justamente tiene que ser en favor del niño, no puede ser algo tan de golpe, tan abrupto, ¿no? Tiene que ser algo progresivo. Bien, y eso va de la mano que es un trabajo en conjunto, obviamente, mandato del juez, pero también cumplimiento de los padres. Bien, frente, doctores, a las ventajas o desventajas que pueda haber, bien, aquí quien toma la decisión es el juez, definitivamente, porque esa es la regla, respaldado, considerando las recomendaciones e informes del equipo multidisciplinario. Bien, ese equipo que tiene en su equipo como tal médicos, psicólogos, la asistente social, por ejemplo, ¿no? Emiten los informes correspondientes y van a ver en qué condiciones se encuentran los padres, el menor, el lugar donde van a estar, ¿no? Va a ser en la casa del papá, qué días va a estar ahí, tiene un espacio para el niño, tiene un espacio para la niña solamente para él o convive con otras personas. Son N factores que van a tomar en consideración y que vía informe tienen que ser presentados al juez y el juez va a tomarlos en consideración para cuando corresponda emitir su decisión. Es uno de los puntos que toma en consideración. No es el único, pero sí es uno también de los más importantes que se toma en consideración. ¿Bien, doctores? Muy bien. Doctores, en su momento, la Defensoría del Pueblo rechazó la aprobación de este texto, de esta ley. ¿Bien? ¿Y por qué? Básicamente, doctores, ¿por qué? Porque si bien es cierto la ley de tenencia compartida, digamos que en redacción, ¿no? En contenido, y creo que en la buena voluntad del legislador ha estado el hecho de que se fortalezca la relación de los padres para con los hijos, no se ha considerado, y ahí sí comparto opinión, de que no se ha considerado ciertos supuestos. Bien, es más que evidente, doctores, y creo que es nada ajeno a nuestra realidad y es de amplio conocimiento, los casos de violencia familiar, violencia contra la mujer, agresiones sexuales, actos de tocamientos, ¿no? A menores de edad, y día con día se incrementa. Con mucha pena, día con día se va incrementando. Entonces,
¿Qué pasa, por ejemplo, si estamos ante un caso en el cual la mamá ha denunciado por violencia en su momento, tiene medidas de protección, pero es solamente en relación a ella, no para con los hijos? Y en un caso determinado ha fijado la tenencia compartida y bueno, corresponde ejecutar, ¿no? Muchas veces, muchos de esos padres o madres, porque también hay que decirlo así, también hay madres agresivas, también hay madres que abusan un poco de este derecho respecto a los padres, también lo hay, ¿bien? Eh, so pretexto, so pretexto de ejercer la tenencia de sus hijos, so pretexto, aprovechan ese espacio, esa oportunidad para insultar, agredir, ofender, incluso hasta pretender intimar con la persona contra su voluntad, aprovechando eso como pretexto, ¿no? Entonces, eso creo que no se ha considerado en muchos de los casos, ¿no? Tenencia compartida, pero ahí tenemos como que esa ventanita, por eso, ¿no? Esa ventanita que dice la propia ley, excepcionalmente la tenencia exclusiva, excepcionalmente. Entonces, yo creo que si en un proceso determinado se diera un caso como este, y se logra acreditar de que estamos ante un padre o madre agresiva y que se acredite sobre todo de que aprovecha esos momentos, estos espacios de ejercer la tenencia como tal para violentar, insultar, ofender, agredir, entre otras cosas más, y lo acreditemos como tal, eso puede dar lugar a que en su momento o se dé una variación o si estamos antes de la sentencia, no se pueda considerar para al momento de resolver. Bien, entonces ahí sí en su momento la Defensoría se opuso, mostró rechazo, no estuvo conforme con esta ley porque consideraba de que no se estaba evaluando este tipo de situaciones, ¿no? De casos de violencia, incluso de denuncias que en su momento han tenido personas por agresión sexual o actos contra el pudor, pero sin embargo correspondía pues una tenencia compartida o se imponía o se determinaba una tenencia compartida. Entonces, por ahí que sí hubo esa oposición. Bien. Otra situación muy importante, doctores, y que suele darse con frecuencia también, son estos dos tipos de situaciones. Uno, el síndrome de alienación parental y la violencia vicaria. Bien. El primer caso, creo que todos lo conocemos, es un término bastante conocido ya, ¿no? El síndrome de alienación parental, cuando al menor ponemos, ya sea bajo N contextos, ponemos en contra del otro progenitor, ya sea vía acción, comunicaciones, informaciones en general, pero creamos situaciones para que se cree un rechazo hacia el otro progenitor, ¿no? Abusando y bueno, ¿quién ejerce esto? Usualmente lo ejerce quien tiene bajo su cuidado, bajo su custodia al menor. Entonces, aprovechan de eso, porque es mayor tiempo el que se tiene, y lastimosamente hay que decirlo así, doctores, lastimosamente hay muchos pequeños que son manipulables, que son aleccionados. Vas a decir esto, vas a decir aquello. No me dejarán mentir. Muchas veces, doctores, muchas veces y con mucha pena lo digo, muchos de los casos de familia que inician, ya sea como demandas de alimentos, demandas de tenencia, en algún punto de ese proceso, en algún punto van a encontrar una denuncia por violación sexual o actos contra el pudor. Muchos de los casos. Y es una pena, sinceramente es una pena porque en muchos casos puede puede que sea verdad, pero en la mayoría de casos, doctores, es una mala práctica que se hace y de decir, ¿no? Está demandando la tenencia, denúncialo por violación sexual o actos contra el pudor y en lo que se abre una investigación, ese juez no le va a dar la tenencia porque hay un proceso en trámite, se está evaluando, se está investigando si su papá u otra persona es responsable y no le van a dar la tenencia. Ustedes recordarán que en su momento se habló incluso en el caso de la actriz Melissa Paredes, se habló también de una posible denuncia por tocamientos indebidos.
en agravio de la pequeña. Entonces, así como eso, que puede no solamente sonar fantasioso, doctores, es parte de la realidad, que muchos de los casos terminan en esto. Y uno dice, pero perfecto, el padre te dice, doctora, yo nunca le he tocado, eso es mentira, es una estrategia, es un pretexto que está utilizando la mamá para que no me otorguen la tenencia. Sí, valga en verdad, puede ser verdad, y es verdad. Y te dice el padre, no hay problema, doctora. Como yo sé que eso no es verdad, mi hija cuando pase la entrevista o mi hijo cuando pase la entrevista en cámara Gesell va a decir la verdad, que yo nunca le he tocado. Y oh, sorpresa, vamos a la cámara Gesell, doctores, y la menor dice, sí, papá me tocó. Me dio un beso, me tocó mis partes íntimas, ¿no? Me tocó la vaginita, me tocó mis nalguitas. Y nos quedamos todos sorprendidos porque uno dice, esto no es real, esto no ha pasado. Pero ¿cómo tenemos a una pequeña de 5, 6, 7 años, a un pequeño que está contando? Obviamente, y claro está, y créanme, se los digo, cuando nos ha tocado estar presentes en entrevistas de cámara Gesell, el comportamiento de muchos de estos menores que vienen aleccionados es evidente, es evidente. Pero basta, ustedes saben, doctores, y acá muchos colegas presentes, basta que esa información salga, basta que esa información se plasme en una diligencia tan importante, se consigne en acta, hay una protección a menor definitivamente. Que ya en la investigación se demuestre que sea verdad o no, o con las pericias correspondientes, sea verdad o no, ya eso va a tomar su tiempo, parte de la investigación, pero ya ese menor ya brindó esa información, ya dio esa información, ya creaste una convicción en ese juez, en ese fiscal que estuvo en esa diligencia. Entonces, es una pena, pero se manipula a los pequeños, se alecciona bajo N finalidades. ¿Bien? Y la segunda situación, doctores, es la llamada violencia vicaria. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, te voy a quitar a tus hijos porque me abandonaste? Y te acordarás de mí que te voy a dar donde más te duele y te voy a quitar a tus hijos, ¿no? Cuando ya el hombre o la mujer deciden terminar la relación, termina por N factores, de repente, violencia, N factores, ¿bien? Pero se deciden acabar la relación. ¿Y qué dice? En este caso, cuando hablamos sí, de violencia vicaria, hablamos específicamente de la violencia que el varón ejerce contra la mujer. ¿Bien? Aquí hablamos específicamente de ese tipo de violencia. El varón ejerce contra la mujer, utilizando a los hijos, a los menores de edad, para dañar a la mujer. Ese es, digamos, lo esencial en ese tipo de violencia, comparado a otras, ¿no? Este es lo esencial. Que el hombre busca utilizar a los menores de edad para dañar a la mujer, ya sea con una demanda de tenencia, ya sea de repente presentando documentos falsos, pruebas falsas, ¿no? Pero le tienen una constante, un constante hostigamiento, te voy a quitar a tus hijos, te voy a dar donde más te duele, te vas a arrepentir de haberme dejado, te vas a arrepentir de que me engañaste, te vas a arrepentir que me abandonaste, pero buscan ese acto de venganza traducido o como medio en los menores. Bien, entonces también es un tipo de situación que se crea y que es muy constante, lastimosamente, es muy constante en este tipo de procesos por tenencia, más aún cuando se pretende una tenencia exclusiva. Bien, muy bien, doctores, y aquí viene la famosa ley, la ley 32, o no, perdón, la ley 31590. Acá hay un error, perdón, lo voy a corregir ahí cuando mande las de PPT. La ley 31590, doctores, del 26 de octubre 2022. Esta ley justamente lo que regula es la figura de tenencia compartida, que aquí quiero aclarar algo. No es que con la promulgación de esta ley se crea la tenencia compartida. Ojo, ¿bien? No hay que entenderlo ni concluirlo así. La ley, la figura de tenencia compartida ya es de antigua data, ¿no? Ya incluso antes de la modificación, y ustedes habrán advertido que el propio Código de Niños y Adolescentes ya lo regulaba como tal, ¿bien? Porque te hablaba, bueno, la tenencia exclusiva como tal y, en defecto, la tenencia compartida. Pero ya
estaba introducida, ya se hacía mención a eso, o sea, no es que con esta ley se crea la figura, ojo con eso, ¿ya? Esa ley modifica en esencia, doctor, en los artículos 81, 82, 83, 84 del Código de Niños y Adolescentes. Esa es la esencia o digamos el punto más importante de esta ley. Bien, claro está que hay más allá de la voluntad del legislador al promulgar esta ley, hay que tomar en consideración el principio del interés superior del niño y adolescente regulado en el artículo 9 y 10 también en el título preliminar y complementariamente el artículo 8, bien, de este código, donde nos dice, y por eso yo le dije hace un momento, ¿no? No siempre pensemos en los derechos que como padres nos corresponde, sino también pensemos y consideremos, que es lo más importante, en el derecho que le corresponde a ese menor de edad, niña, niño o adolescente. Y es un derecho que como tal está reconocido en este código, que es a vivir en una familia, lo dice tal cual el código, ¿no? Dice, el niño y el adolescente tienen derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia. El niño y adolescente que carecen de familia natural tienen derecho a crecer en un ambiente familiar adecuado. Bien, el niño y el adolescente no podrán ser separados de su familia sino por circunstancias especiales definidas en la ley y con la exclusiva finalidad de protegerlos. Los padres deben velar porque sus hijos reciban cuidados necesarios para su adecuado desarrollo integral. Mire, miren lo importante, lo esencial, lo que tenemos que rescatar de este artículo 8 del Código de Niños y Adolescentes. Ese menor tiene derecho a vivir en una familia de forma adecuada, armoniosa, respetuosa. ¿Bien? Por eso yo siempre digo, y a veces lo comparto con muchas de mis clientas en consulta, ¿no? Hoy en día, la regla, digamos, es claro, uno tiene el ideal de familia, ¿no? Papá, mamá, hijos. Es el ideal de familia. Pero en esos tiempos, doctores, ya eso ha pasado como que ya no ser el modelo ideal, porque también puede ser mamá e hijos, papá e hijos. Y también puede ser un ideal de familia. Porque ¿qué pesa más? ¿Qué es mucho más importante, doctores? Mantener esa imagen y la trilogía tradicional, papá, mamá e hijos, pero que todos los días pelean, todos los días discuten, no se pueden ni ver, están en la mesa, están en el comedor, cada uno con, que es evidente el ambiente tenso, nadie habla, nadie opina, los hijos tienen temor a opinar, a hablar, no saben qué decir. Eso me pregunto siempre, ¿es lo más favorable para un menor? Claro que sí, doctora, porque está su mamá, está su papá. Y él me puede engañar, me puede maltratar, me puede pegar. Yo aguanto todo por mis hijos, doctora. Yo aguanto todo por mis hijos porque no. La imagen paterna es importante. Un hijo que no tiene imagen paterna es un fracaso. ¿Eso es verdad, doctores? En mi opinión, y muy respetuosamente, no. No. Yo prefiero como abogada, como madre, como ciudadana, yo prefiero tener a un padre con un hijo felices. La mamá, bueno, no está, decidió irse, X motivos, sus razones habrá tenido, pero que estén tranquilos, contentos, con una relación fortalecida. O prefiero a una madre contenta, feliz, papá no está, se fue, la abandonó, X razones, no está, pero es una madre que tiene un hijo seguro, tranquilo, en un ambiente adecuado, lleno de amor, de atención, de cariño, en base a lo que esa madre o ese padre le puede dar. Yo prefiero eso a mantener la famosa trilogía, papá, mamá e hijos, pero en un hogar lleno de conflictos, problemas, violencia, insultos, maltratos y demás. Entonces ya, como muchos dicen, ya no romanticemos tanto esa imagen de familia. Y más bien, día con día, inculquemos también a nuestros hijos de que también familia puede ser solo mamá e hijos, papá e hijos. Y eso créanme que va a ser mucho más fructífero en su vida adulta. Entonces, a eso queremos llegar. Acá la norma no dice
tienen derecho o es obligatorio, imperativo, que papá y mamá estén ahí. No, dice un ambiente adecuado, armonioso, respetuoso, ¿verdad? Porque eso es parte de su derecho, doctores. Y reitero, eso se extiende a todos los integrantes de las respectivas familias. No que por un acto de venganza, ¿sabe qué, señora suegra? Su hijo me abandonó, qué pena, lo siento, a partir de ahora se olvida de su nieto. Nunca más lo va a ver. ¿Qué culpa tienen los abuelitos de eso? ¿Qué culpa tienen los tíos? ¿Qué culpa tienen? Tú habrás acabado con tu esposo, tú habrás acabado con tu esposa. Eso no tiene nada que ver con las respectivas familias. Y tan es así que hay muchos abuelitos, por ejemplo, hoy en día, que también demandan su régimen de visitas. También porque es su derecho, les corresponde, no solamente como abuelitos que son, sino también es derecho del menor a mantener esos vínculos con la familia de cada progenitor y que no tenemos ningún derecho de quebrantar. Muy bien, doctores. Aquí, bueno, se hace una mención también en cuanto al artículo 81, ¿no? Que justamente es el primer artículo que vamos a encontrar, o bueno, el primero en cuanto a la modificación que vamos a encontrar en esta ley mencionada, ¿verdad? Que ya lo hemos mencionado en algunos en momentos anteriores, en cuanto a que la tenencia compartida, bueno, es ejercida por ambos padres, en realidad, ya la forma de ejecución, la forma en la cual días, responsabilidades y demás, cómo se van a compartir los roles, ya corresponde y tiene que ser consensuado entre ambos padres. Esto le corresponde fijar al juez tomando en cuenta informes, escuchando al menor o a los menores, ¿bien? Escuchando a los padres también, obviamente, ¿no? Y tomando en cuenta los medios probatorios presentados por cada una de las partes. Casi siempre, doctores, en temas de familia, me parece sinceramente muy bueno, en realidad, parten en esta audiencia, parten de una conciliación, ¿no? Hay muchos jueces que dicen, bueno, yo ya conozco el caso, ya he revisado los medios probatorios, pero lo primero que yo voy a proponerles, señores que están con sus respectivos abogados, es si pueden arribar a una conciliación, ¿no? Porque a mí como juez no me cuesta nada, yo lo puedo determinar, pero quiero que esto sea de mutuo acuerdo. Quiero que eso sea consensuado, que sea por voluntad de ustedes. Entonces, voy a dar un tiempo prudencial, 5, 10, 15 minutos, para que ustedes puedan evaluar, conversar, dialoguen, así sea virtualmente, les dan un espacio, nos dan un espacio para que puedan conversar y puedan llegar a un acuerdo, ¿no? En cuanto a los días, en cuanto a los días, perdón, las funciones, responsabilidades y demás. Entonces, y me parece muy saludable, me parece sinceramente muy responsable de muchos magistrados partir de esa forma, ¿no? Incluso que no solamente hay jueces que se limitan a decir dialoguen y conversen y me avisan si es que llegan o no a un acuerdo, sino que incluso dan alternativas, proponen, miren, evalúen esto, evalúen acá, evalúen allá, y que es mucho, digamos, es bien recibido. Yo particularmente cuando me toca audiencias con magistrados o magistradas así, de verdad que para mí me da ganas de abrazarlo, sinceramente, y felicito yo esa iniciativa porque es bueno. Muchas veces las partes van de cierto modo asustadas, temerosas, en algunos casos, porque en otros sí van como gallitos de pelea, ¿no? Pero en otros casos sí, porque estamos en una audiencia, en un proceso, poder judicial, juzgado, jueces, pensamos en lo peor. Entonces, muchas veces los magistrados dan esa iniciativa, dan esa seguridad y me parece muy bueno, sinceramente, porque le da la seguridad a las partes que consideren ciertos aspectos y sobre todo tomen una decisión en favor de los menores. Y eso es bueno. Igual esa responsabilidad, por ejemplo, se traslada a los centros de conciliación, donde encontremos conciliadores que no solamente se limiten ya, a ver, conversen, llegar a un acuerdo, no hay acuerdo, ya, acta de falta de acuerdo y se van. Yo siempre digo, ¿qué tipo de conciliación es esa? ¿Cuál es la función del conciliador? Cuando los que hemos llevado cursos de conciliación nos dicen la negociación, alternativas, ¿no? Tenemos que invitar a las partes a que evalúen también los factores positivos, negativos, y más cuando es un tema de familia. Yo siempre digo, los temas de familia
hay que ser más humano, porque más allá de lo legal, más allá de un código, más allá de una ley, es creo que una de las ramas, y creo no equivocarme, porque lo compartimos con muchos colegas, es una de las ramas que tiene que ser mucho más humana, mucho más sensible. Y tan es así incluso que hay un principio de flexibilidad, que si bien es cierto, hay procedimientos, hay reglas que el código establece, pero que pueden ser flexibles en la medida que favorezcan a los menores o a las partes, más en temas de familia. Entonces, el juez, el conciliador, los abogados, doctores, acá hay colegas, por favor, que ejercen la defensa particular, privada, seamos pro familia. Yo siempre digo, seamos pro familia. Me ha tocado audiencias, doctores, créanme, me ha tocado audiencias donde desde que llegamos, yo siempre digo hay que saber distinguir entre el trabajo y lo personal, ¿no? Mi padre siempre decía, lo cortés no quita lo valiente. Y siempre el saludo nunca nos hace menos. Desde que llegamos a una audiencia, el abogado de la contraparte ni te quiere mirar. O si saludas, ni te responde. Entonces, uno, yo particularmente digo, Dios mío, si ya mi colega, si ya el abogado de la contraparte está actuando de esa manera, estando fuera de audiencia, ¿cómo va a guiar a su patrocinado o patrocinada? Cuando muchas veces, valgan verdades, nuestros clientes, en la mayoría de casos, se dejan guiar por lo que nosotros le digamos. Ellos están confiados. Ustedes se darán cuenta, doctores, que en una audiencia, nuestros patrocinados nos miran constantemente a los abogados para saber qué hacer. Doctor, ¿está bien? ¿Está mal? ¿No? Confían mucho en nosotros. Entonces, he tenido a colegas que en plena audiencia han cuestionado medios probatorios injustificadamente, se han opuesto a acuerdos conciliatorios, han querido prolongar procesos, dilatar procesos. Entonces yo creo, particularmente, doctores, que los abogados, más en este tipo de área, tenemos que ser pro familia. En el ámbito penal es otra cosa, ¿no? Yo también soy abogada penalista, doctores, y bueno, esa es otra área, otro campo. Ahí sí tenemos que ser, como dice, pleitistas innatos en el campo de derecho penal. Pero en el tema de familia, no. Ahí tenemos que ser mucho más humanos por ese lado. Incluso yo siempre parto y siempre digo, una conciliación es lo más adecuado, es lo más recomendable. ¿Para qué tantos procesos? ¿Para qué llevarnos a uno? Y lastimosamente en el tema de familia, empezamos con un proceso y viene el segundo, un tercero. He tenido casos, doctores, créanme, que hemos empezado con una demanda de tenencia, créanme, y hemos llegado a 20 o 25 procesos por temas de familia y temas en derecho penal. Para el abogado, claro, uno dice, pero doctora, eso conviene porque es más platita, ¿no? No, es que en temas de familia no podemos pensar de esa manera. Más bien es dar resoluciones prontas, rápidas y sobre todo que sean favorables no solamente a los menores, que claro está, son los principales, sino también a las partes, que es lo más importante. Bien, entonces, doctores, es en cuanto al artículo 81 como primer artículo modificado. El artículo 82, la variación de tenencia. Doctora, ¿la tenencia puede modificar? Claro que sí, doctores, claro que sí. La tenencia, el tema de familia de por sí, la regla es que no hay nada eterno, no hay nada fijo. No, el tema de familia, todo puede ser modificado. La pensión de alimentos puede ser modificado. El régimen de visitas puede ser modificado. La tenencia puede ser modificada. Bien, va a depender de cada caso, cada circunstancia. Entonces, en materia de familia es variable en cualquier momento por ciertas circunstancias. Cuando la tenencia compartida o exclusiva sea determinada por conciliación o sentencia firme, puede ser variada con una nueva conciliación o por una nueva resolución del mismo juzgado. Bien, puede modificarse, ya sea, pensemos en un aspecto positivo, ya sea que de repente ahora uno de los progenitores que le tocaba 15 días acá, 15 días allá, quizá obtuvo un nuevo trabajo que ya varió sus horarios eh, y llega a un nuevo acuerdo de que ya no va a ser 15-15, no va a ser un mes, por ejemplo, ¿no? Pueden modificarlo, hay de mutuo acuerdo, está consensuado, están ambas partes de acuerdo, puede ser modificado dicho extremo.
vámonos al aspecto negativo, en un supuesto negativo, de que el padre en los días que le corresponde o la madre en los días que le corresponde está golpeando físicamente a mi hijo, tengo los medios probatorios, no se hace responsable, lo deja abandonado 1 o 2 días, mi niño tiene 3, 4 años y ya en 2 oportunidades me han dicho que lo han encontrado solo a la medianoche, 1 de la mañana. Entonces, ¿son circunstancias que definitivamente pueden hacer que varíe la tenencia? Claro que sí, porque estamos creando un riesgo, una exposición a peligro de un menor de edad, ¿no? Y puede, debidamente acreditado, puede variarse esto. Para la variación, doctores, el juez tomará en cuenta la conducta del padre o de la madre. Es evidente que estuviera al cuidado del niño, niña o adolescente y haya realizado las siguientes conductas. Bien, vamos a partir de eso. Estamos hablando, claro está, en un supuesto negativo, ¿no? ¿Qué está haciendo ese padre o madre en los días que le corresponde la tenencia, ejercer la tenencia a su pequeño? 1. Dañar o destruir la imagen que el hijo tiene del otro padre en forma continua, permanente o sistemática. Tu padre es un borracho, irresponsable, mujeriego, me engañó, me maltrató, nunca me dio dinero, nunca... Es más, te odia. Me dijo que nunca quiere tener un hijo. Estás constantemente con eso, constantemente, sea verdad o no sea verdad, doctores, ¿qué estamos creando en el menor? 1, el rechazo, que es definitivo que se puede crear de un hijo para con su progenitor. 2, estamos posiblemente creando a un adolescente, a un niño agresivo, que también es una posibilidad. Bien, entonces el hecho de estar constantemente dañando, o la mamá también, ¿no? Tu mamá me abandonó, tu madre me engañó, eh, nunca le importaste, siempre fue una irresponsable, tiene muchas parejas, toma mucho, consume drogas, qué sé yo. Esas constantemente en afirmaciones negativas al hijo, de hecho que eso no tiene nada positivo, ni como finalidad, ni como objetivo. Entonces, estás mermando, estás afectando el lado emocional de ese pequeño y creando, obviamente, creo que la finalidad es evidente, es crear un rechazo hacia el otro progenitor. B, no permitir de manera injustificada la relación entre los hijos y el padre, ¿no? No permitir. No tengo tiempo, María, mira que me toca a mí recoger al bebé el día viernes. Ah, sí, la verdad no me di cuenta, tengo cosas que hacer, me voy de viaje. Pero María, mira que me toca el viernes, ya está por en la sentencia, hemos quedado. Sí, pues, pero qué pena, tengo cosas que hacer. Me salió un viaje para ver a mis papás en provincia, no voy a poder. ¿Me puedes comunicar con mi hijo vía WhatsApp, videollamada? No, no tengo tiempo, no tengo crédito, no tengo, la señal está mala. De una u otra forma estás constantemente recortando, limitando la comunicación con los padres. Recordarán la época de pandemia, ¿no? Que fue una época bastante difícil para muchos de nosotros, pero en tema de familia fue muy medular. ¿Por qué? Porque la comunicación obviamente que se tornó íntegramente a medios digitales, llamadas de WhatsApp, videollamadas o simplemente llamadas telefónicas. Pero muchas veces, injustificadamente, los padres o las madres limitaban esa comunicación. Entonces, ¿a qué conlleva eso? Tienes a un padre, y peor, si es que la persona vive en el extranjero, cambios de horarios, pero aún así hay padres o madres que buscan, ¿no? Adecuar su tiempo. Acá son las 10 de la noche, allá son las 5 de la mañana. Aún así intentan adecuar su tiempo, sus horarios, eh, aún siendo madrugada afuera, para comunicarse con el hijo, y la madre o el padre simplemente limitan esa comunicación, ¿no? Bajo razones equivocadas o no, pero limitan esa comunicación. Entonces, eso no es correcto y eso también el juez lo toma en consideración. No respetar los acuerdos judiciales o conciliaciones extrajudiciales sobre el régimen de visitas a los niños, niñas o adolescentes. Doctora, el día viernes tenía que recoger a mi hijo, me voy a la casa, no le encuentro a la señora. O voy, me dice la mamá de la mamá de mi hijo, me dice que está ocupado, tiene cosas que hacer. Entonces, no se está cumpliendo
mi régimen de visitas, los días que se ha fijado por tenencia, injustificadamente. Y ya no es una vez. ¿Qué tengo que hacer? Miren hasta dónde llega esto. Lo que tengo que hacer otra porque lastimosamente tiene que estar todo acreditado. En un proceso tiene que ser acreditado. Tengo que ir a la comisaría más cercana, pedir que hagan una constancia policial, llevar al policía al domicilio para que hagan una constancia que no me permiten ver a mi hijo. Mi hijo está en la puerta, está llorando, está gritando, ve a los policías, la mamá se altera, la mamá grita, se crea un escándalo. O sea, miren hasta dónde se puede llegar con una actitud obstruccionista. ¿Por qué es eso? No estás cumpliendo lo que ya se ha fijado en una conciliación, lo que se ha fijado en una sentencia, injustificadamente. Cumplo con el pago de pensiones y así no cumpla con el pago de pensiones, tendrías que tú accionar la vía legal correspondiente. Pero yo estoy cumpliendo, vengo en los días que me corresponde, en las horas que me corresponde y no se cumple esto. Entonces, no nos damos cuenta de la dimensión del impacto que tenemos para con nuestros hijos. Ese niño afrontado, y a veces suele pasar lastimosamente, doctores, que ese papá, esa mamá tiene que ir una, dos, tres, cuatro, cinco veces en días diferentes con el policía y exponer a los menores a ese tipo de escenarios. Imagínense lo traumante y lo doloroso que puede ser para un hijo ver esa posición, digamos, de tipo de trato entre los padres, ¿no? Entonces, eso el juez también lo valora. Entonces, si vemos que constantemente hay una actitud obstruccionista, no estás permitiendo, no cumples con una conciliación, no cumples con una tendencia, bueno, no me queda más que variarte, porque no me estás garantizando, no me estás cumpliendo lo que ya se acordó en la vía judicial o en la vía conciliatoria. Entonces, eso puede dar lugar a una variación de la tendencia. Bien. En caso que uno de los progenitores esté imposibilitado de tener contacto físico con el menor, el juez dispone de forma provisional hasta que culmine el proceso utilizar medios digitales para que se mantenga el vínculo parental siempre que no perjudique el principio de el interés superior. Lo que les decía hace un momento, ¿no? De acuerdo a cada circunstancia, de acuerdo a cada caso, doctores, el juez hoy en día, bueno, ya eso incluso viene de la época de pandemia, el uso de medios digitales, videollamadas, llamadas, ¿no? La idea es que se mantenga, así sea virtualmente, doctores, que se mantenga la comunicación con los papás. Eso es lo más importante, que se mantenga la comunicación de padre, madre e hijos. ¿Bien? En la medida que se pueda dar. El juez ordenará con la asesoría del equipo multidisciplinario que ésta se efectúe en forma progresiva, de manera que no le produzca daño o trastorno al niño, niña o adolescente. Este es el punto que yo les comentaba hace un momento. Cuando hablamos de aquellos casos, por ejemplo, en la cual no ha habido mucha cercanía, interacción con uno de los progenitores, ¿no? Y no se puede tampoco ejecutar así de golpe, de forma inmediata, ¿no? Abrupta es. Tiene que ser, y claro está, que yo sé que una de las recomendaciones del equipo va a ser que todo sea progresivo, según la medida de cada niño, según la confianza que él tenga, según el tiempo compartido, ¿verdad? Va a ser esto gradual, ¿no? Y es una de las recomendaciones que siempre hacen los psicólogos, los asistentes de este equipo, para que el juez lo tome en cuenta si es que corresponde o no la variación. ¿Bien? Solo cuando las circunstancias lo ameriten por encontrarse en peligro la integridad del niño, niña o adolescente, el juez por decisión motivada ordenará que el fallo se cumpla de forma inmediata. Si yo me encuentro como juez frente a un caso en el cual el padre o la madre me están pidiendo la variación de una tenencia compartida a una tenencia exclusiva, ¿por qué? Porque en la casa, ¿bien? Ejemplo, ¿ya? En la casa de la mamá, mi hija me ha contado el fin de semana que ha estado conmigo que en la casa su primo de 14 años le ha tocado su vaginita. Y eso me contó mi hija el día domingo en el almuerzo. Y yo le he preguntado, ¿qué pasó, hija? Y me ha contado que su primo le ha tocado. ¿En qué momento, a qué hora pasa eso? Cuando mamá se va al trabajo y me deja al cuidado de mi tía, que es mamá del menor de 14 años. Él viene a mi cuarto cuando estoy jugando y me toca y se toca la vaginita.
y me ha dado un beso en la boca, ¿no? Otro supuesto. Viene el fin de semana, el papá lo recoge, la mamá lo recoge y le encuentra moretones, hematomas en los brazos, en la espalda, en las piernas, le encuentra una herida en el labio, evidencia que este niño o niña ha sido violentado físicamente. ¿Quién te ha golpeado? Mi mamá me ha tirado, me ha castigado con el palo de escoba. ¿Y por qué tu mamá te ha castigado así? Me duele la pierna, papá. Lo que pasa es que ese día yo estaba limpiando y se me cayó de casualidad mi vaso de leche. Se me cayó, mamá vino con el palo de escoba y me dio por las piernas. Y me está doliendo mi pierna. Entonces, doctores, si estamos ante situaciones como estas, debidamente acreditadas, el juez, si advirtiese un supuesto que se encuentra en riesgo la salud, la integridad física del menor o la menor de edad, puede, y la norma lo establece, que se ordene el fallo de forma inmediata, una variación de forma inmediata. ¿Bien? Muy bien. ¿A quién le corresponde la petición? ¿A quién le corresponde pedir eso, doctores? La ley en mención, artículo 8.3, establece que el padre o la madre, bien, que no tenga bajo su cuidado al menor, puede interponer la demanda correspondiente. ¿Qué adjunta esta demanda por regla, doctores? La copia de DNI de ambos padres, bueno, en este caso la demandante, la partida de nacimiento del menor o los menores y las pruebas pertinentes. Sí, tal cual, las pruebas pertinentes. Ah, doctora, ¿y qué puede entenderse por pruebas pertinentes? Esto va a depender, doctores, de cada caso en particular, ¿no? ¿Qué es lo que la demandante o el demandante afirmen en su demanda? Como por ejemplo, con los que yo les he contado, ¿no? Los ejemplos que hemos señalado. Si la menor aduce de que la mamá la ha golpeado con un palo de escoba en las piernas, las fotos, el reconocimiento médico legal, de repente la niña ya pasó por un reconocimiento médico legal, el certificado médico legal, de repente incluso ya hay una apertura de investigación preliminar, diligencias preliminares en la vía penal, ¿no? Fotografías, videos, audios. Eso va a depender de cada caso en particular según lo que las partes estén afirmando. El demandante o demandante esté afirmando. Bien, el proceso, durante el proceso, ya dentro del proceso, doctores, puede pedirse o solicitarse la medida cautelar y será resuelta esta dentro de los 30 días hábiles posteriores de presentada la solicitud. Bien, pero ojo, solamente dentro del proceso. Bien, dentro del proceso. A eso quería llegar. ¿Cuáles son esas pruebas pertinentes, doctora, medios probatorios pertinentes que uno puede acreditar o, perdón, adjuntar a la demanda de tenencia, si fuera el caso exclusivo, ¿no? Imágenes, fotografías, videos, audios, doctores. A veces hay algunos padres que graban a sus hijos, ¿no? Graban porque son pequeñitos, de repente pueden hablar solamente cuando están en confianza con papá o con mamá y les cuentan, ¿no? Sí, me golpeó, me tocó, me besó, me agarró aquí, me agarró allá. Y en sus términos, en ese ambiente de confianza ellos pueden contar, lo graban. Doctora, pero ¿está permitido eso, que se grabe a un menor de edad y eso presentarlo en un proceso? Claro que sí, claro que sí. La ley de protección de datos establece que hay una excepción. Por regla no se puede hacer, valgan verdades, por regla. Pero hay una excepción a esa regla, y es que cuando ese audio evidencie la comisión de un delito, sí puede presentarse en un proceso, ser utilizado y presentarse en un proceso. Solamente en ese caso ya es la excepción cuando acredite la comisión de un delito o evidencie la comisión de un delito. Bien, copia certificada de sentencia o copia certificada de la conciliación que fije la pensión de alimentos a favor de los hijos e hijas, ¿no? Si yo digo, señor juez, yo lo demandé por alimentos en el año tal, sin embargo no cumple, ya presenté mi propuesta de liquidación, ya le han requerido el pago, a la fecha no cumple, y sin embargo, mire, eh, tiene a su cargo la tenencia, ¿no? Y es un padre irresponsable. O no, yo quiero una tenencia exclusiva, ¿bien? Pero estamos ante un deudor alimentario, una persona que no cumple con sus responsabilidades. Adjuntemos la sentencia por las pensiones de alimentos, ¿bien? Entrevista de menor o menores de edad. Aquí me refiero a las actas de entrevista, por ejemplo, de cámara GESEL, ¿bien? Si yo, por ejemplo,
En el caso, vamos a tomar igual en el caso que les he comentado, ¿no? Mi niña me dice que su primo de 14 años la ha tocado y ya se ha interpuesto la denuncia correspondiente y mi niña ya brindó una entrevista en cámara jefe, perfecto. Se recaba la copia del acta y de repente incluso hay una experiencia psicológica que concluye con afectación por este hecho denunciado, se adjunta eso a la demanda de tenencia. ¿Qué buscamos acreditar con eso? La información brindada por la menor o los menores de edad, bueno, en este caso la menor de edad, brindada respecto a lo que ha originado que yo ahora como padre o como madre pida la tenencia exclusiva de mi hijo o de mi hija. Incluso hay una investigación aperturada en ese momento, señor juez, porque se está investigando a este menor infractor por el hecho que ha cometido en agravio de mi hija, ¿no? Se adjunta ahí el acta de entrevista. Actos, informes psicológicos de las asistentes sociales o psicólogos, ¿no? Como le decía, si de repente ya la pequeña o pequeño pasó una entrevista en cámara Gesell y este incluso ha concluido con una afectación por los hechos denunciados, también se adjunta eso, ¿no? Los informes usualmente que brindan el equipo multidisciplinario, ya eso obligatoriamente se presenta en la demanda durante el proceso, ¿no? Se presenta, pero si de repente ha habido otro tipo de proceso, ya sea en la vía penal, u otra denuncia, también se debería adjuntar a esa demanda. Copia certificada de la denuncia o sentencia por actos de violencia en agravio del menor o menores de edad. También, si de repente llegamos a un caso mucho más extremo, que se ha denunciado por actos contra el pudor o incluso agresión sexual, violación sexual, y hay una sentencia incluso en ese momento, también se adjunta porque lo que tú quieres acreditar es que la vida de tu niño, la integridad física, su salud está en riesgo. Mi hijo, doctora, lo he cogido el fin de semana y es progresivo esto. Lo veo cada vez bajo de peso. El cabellito ya se le está aclarando y es una señal de desnutrición. Tiene los dientes bastante descuidaditos. En el cuerpo tiene moretones, tiene lesiones. Entonces, doctora, ya ha pasado su reconocimiento médico. Ya incluso le he llevado a un médico particular. Ella me ha acreditado que tiene un fuerte cuadro de anemia, desnutrición, tiene un cuadro de pediculosis severo, los famosos piojitos, pero ya tienen un cuadro bastante severo, hay descuido. En el colegio me informan de que de la semana, de los 5 días de la semana, falta 2 o 3 veces por semana, o llega tarde todos los días, no cumple con las tareas, no cumple con los trabajos. Entonces, todo eso, doctores, en conjunto, ¿qué acredita? ¿Qué acredita? Que hay una falta de cuidado por parte de la persona que está como responsable del menor, ¿no? No basta, porque sí, a veces es frecuente decir, doctora, yo creo que la mamá de mi hijo, la pensión que yo le paso lo gasta en otras cosas, porque a mi hijo lo veo descuidado, su pantalón roto, yo creo que lo gasta en otras cosas. No basta, doctores, a nivel ya de proceso, si es que pretenderíamos una tenencia, una demanda de tenencia, no basta afirmarlo, sino a acreditarlo, ¿no? Yo sé que muchas veces, y sí, he escuchado a veces la frustración, la incomodidad de muchos clientes, pero doctora, no voy a estar grabando a cada rato, no voy a estar tomando fotos a cada rato, no voy a estar con mi cámara a cada rato. Lastimosamente, en un proceso penal o de familia, civil en ese caso, todo tiene que estar acreditado. Lo que no se acredita simplemente no existe. Bien, entonces, por más que cause incomodidad, lastimosamente tiene que acreditarse, ya sea con las grabaciones, audios, fotografías, exámenes médicos, informes psicológicos, entre otros. Bien, entonces, eso, digamos, doctores, eh, yo he plasmado esto en base un poco a mi experiencia profesional, a los casos que nos ha tocado ver, a lo que constantemente escuchamos de algunos clientes, ¿no? Lo que nos ha tocado ver en audiencias también. Entonces, compartimos un poco y sugerimos qué es lo que se podría presentar. Muy bien. ¿Qué facultades, doctores, tiene el juez respecto a la tenencia compartida? ¿Cómo puede resolver? ¿Qué puede decidir ese juez? Lo encontramos regulado en el artículo 84, ¿no? Antes de la modificación, recuerden, y aquí en esencia lo que les digo es, del contenido aquí, es que la regla era la tenencia exclusiva, ¿cierto? Esa era la regla, tenencia exclusiva. Y acá no establecían justamente reglas o qué es lo que tomaba en cuenta el juez
cuando ya correspondería fijar la tenencia exclusiva, ¿no? Por ejemplo, que el hijo deberá permanecer con el progenitor con quien convivió mayor tiempo, siempre que sea favorable, que el hijo menor de 3 años permanece con la mamá. 3, para que él no obtenga la tenencia o custodia del niño o niña adolescente, debe señalarse un régimen de visita, ¿no? En cualquiera de los supuestos mencionados, el juez priorizará el otorgamiento de la tenencia o custodia a quien mejor garantice el derecho del niño, niña o adolescente a mantener contacto con el otro progenitor. Bien, esto era, ojo, en bloque antes de la modificación. Regla, tenencia exclusiva, excepción, tenencia compartida. Tras la modificación con la ley 31590, ya cambia esto. La regla viene a ser la tenencia compartida y la excepción, la tenencia exclusiva. ¿Qué es lo que el juez toma en cuenta en estos casos? El hijo deberá pasar igual periodo de tiempo con ambos progenitores. Los progenitores tienen igualdad de derechos para tomar decisiones respecto a la educación, crianza, formación y protección del hijo. Consensuado todo. La distancia entre los domicilios de los padres no restringe la tenencia compartida, pero se considera al definir la forma. Si estamos aquí en Lima y en distritos, bueno, puede ser manejable. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, doctores, si uno está en el extranjero? ¿Cómo se ejerce la tenencia compartida? Bueno, ahí sí ya, por obvias razones, va a ser un poco más complicado, ¿verdad? La forma de ejecución, pero podemos igual mantener la relación con la familia paterna o materna, ¿no? De ambos en realidad, ¿no? De ambos y se pueda facilitar el tiempo, quizá regrese la persona o ya quizás se hagan viajes en su momento para que pueda encontrarse con su progenitor. Bien. El hijo tiene derecho a compartir con la familia extendida, materna y paterna, lo que tanto hemos hecho hincapié. Las vacaciones del hijo y progenitores también tienen que tomar en cuenta qué días son, por ejemplo, los que salen de colegio, ¿no? En julio tienen sus 15 días de descanso, a fin de año sus 3 meses aproximadamente, entonces tienen que ya compartir, ¿no? En julio una semana tú, una semana yo, a fin de año de repente un mes tú, un mes yo, las navidades, los cumpleaños, ¿no? Que también justo es el siguiente punto. Las fechas importantes de la vida del menor, cumpleaños, cumpleaños de papá, cumpleaños de mamá, día de la madre, día del padre, ¿no? Ya todo esto como fechas relevantes tienen que también tomar en cuenta y establecer un orden, ¿no? De repente, por ejemplo, dicen, este año Navidad la pasas conmigo, el próximo año Navidad la pasas con tu papá. El próximo año a la inversa, año nuevo la pasas conmigo, año nuevo la pasas con tu papá, ¿no? Pero que aún siendo consensuado tiene que ser también armonioso, doctores. No es que ya, pues ya, pasa Navidad con tu papá. No, 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 tampoco es así, ¿no? Aún siendo así, tiene que ser armonioso esto y de mutuo acuerdo y comunicado, bueno, informado en todo caso al menor. La edad y opinión del hijo. Claro, es un pequeñito de 2 años o de meses, obviamente, y por obvias razones, doctores, tiene que va a requerir mucho más de la mamá, es evidente, ¿no? Mucho más de la mamá. Entonces tienen que también tomar en cuenta todo esto. En caso de disponer la tenencia exclusiva, el juez, para aquel que no obtenga la tenencia del niño, niña o adolescente, debe fijar, señalar un régimen de visitas. La forma de tenencia compartida puede ser modificada en función a las necesidades del hijo. Puede ser muy bonito cuando se fija la tenencia compartida, pero ¿dónde es que se va a ver digamos, lo real, ¿no? Si realmente puede o no ejecutarse, es justamente en ello, en la etapa de ejecución. Doctor, mire, sabe que sonó muy bonito, una semana aquí, una semana allá, un mes aquí, un mes allá. Sonó lindo, ¿no? Cómo se estipuló en la sentencia, todo, pero ahora que ya estamos en ejecución, doctor, la verdad que se nos complica mucho, no coincidimos en horarios, o a veces las actividades de nuestros hijos, mi trabajo, entonces podemos variar, podemos de repente hacer ciertos cambios ahí, ¿no? Entonces, ya en la ejecución pueden ver eso y bueno, si es que de repente de alguna forma ven que hay ciertas dificultades para la ejecución, doctores, puede eso ser materia de modificación. Por eso decíamos que no es nada permanente, en cualquier momento puede variar. Doctor Kleuer, ¿nos permiten unos minutos y ya terminamos para las preguntas, por favor? Sí, por favor, unos segunditos. Muy bien, doctores. Y bueno, finalmente, doctores, en cuanto a jurisprudencia, en realidad hay innumerables en relación al tema de tenencia, ¿no? Pero aquí he rescatado quizá tres que me parecen importantes
Por ejemplo, no procede tenencia compartida sin indicios de alienación parental. Casación 3767-2015 Cusco. Es evidente cuando eh, el juez en este caso, porque finalmente es quien va a tomar la decisión, es muy evidente, es más que claro. Y a veces se nota, créanme, doctores, que se nota, porque no solamente es que se plasme en un informe psicológico como tal, sino que muchas veces en plena audiencia es evidente ese tipo de síndrome. Bien, si el juez es tan evidente ello, puede decir no, tenencia compartida no, porque acá no está favoreciendo, acá yo veo cierta proclividad, veo cierta incidencia más en hacer negativa la imagen del progenitor, entonces evalúa eso y puede incluso decir que no es lo más favorable. Si bien es cierto es la regla, pero yo como juez advierto que esto no es lo más favorable por A, B y C. Dos, tenencia, la pericia psicológica de los padres es necesaria si ambos tienen demandas por violencia familiar. Casación 171-2018 Cayali. Por regla, doctores, eso es parte del procedimiento. Por regla, los padres van a pasar evaluaciones psicológicas. Eso es por regla, ¿bien? Pero con mucho más ahínco, con mucho más hincapié, cuando esas personas, por alguna razón, han sido demandados por violencia familiar. Con mucha más razón, a ambos o a uno de ellos, ¿no? Ahí se va a tener mucho más hincapié, se va a hacer mucho más ahínco, porque esa persona ya tiene una demanda. Claro, valgan verdad, yo sé que ustedes me dirán, pero doctora, no siempre es verdad, a veces las denuncias son falsas. Sí, es verdad, doctores. Entonces, con mucha más razón, es que independientemente de este antecedente, podamos llamarlo así, ¿bien? De demanda, independientemente de eso, con mucha más razón, hay que corroborar que la persona, la fecha, porque hay de por sí un proceso de tenencia, esté en condiciones viables, óptimas, para hacerse responsable de un menor. Con mucha más razón. Si es mentira, perfecto, el informe lo va a evidenciar, pero si no, hay que tomar en cuenta ese examen para corroborar o no las condiciones en las cuales se encuentra actualmente a la fecha. Y por último, ¿en qué caso separar a dos menores hermanos, cada uno con un progenitor, está justificado, ¿no? En una oportunidad, doctores, me tocó un caso en la cual habían dos pequeñas, una de en ese entonces de 3 años, perdón, 4 años y de 7 años, dos hermanitas. Y al final, la jueza determinó que cada una de ellas se quedara con papá y con mamá. El papá se quedó con una y la mamá se quedó con la otra. ¿Y por qué, doctores? Justamente en este caso, lo que había pasado es que la pequeña de 7 años había señalado haber sido tocada en sus partes íntimas por un tío que vivía. La mamá vivía en una casa, bueno, donde vivían muchos miembros de la familia, tíos, hermanos, abuelitos y demás. Mucha, era una vivienda multifamiliar, ¿no? Y la pequeña de 7 años había señalado de que había sido tocada justamente por uno de los familiares. Y bueno, se hizo la denuncia correspondiente y todo, y al final la magistrada optó porque cada una de las pequeñas se quede una con papá, otra con mamá. Por regla, no es lo recomendable. Lo hemos visto en el artículo 8, tienen que mantenerse, los hijos tienen que mantenerse dentro de la familia. Los hermanos con mucha más razón, crecer juntos en una misma familia. Eso es por regla, es lo más recomendable. Pero excepcionalmente, en casos como los que estoy señalando, por ejemplo, se está evidenciando un riesgo, ¿no? Para la pequeña de 7 años. La pequeña de 4 años en su momento sí era una pequeña que constantemente estaba con la mamá. Y aún así el padre decía, pero yo no tengo garantía de nada porque puede pasar lo mismo con mi hija. Y es verdad, o sea, es verdad, también podía haber pasado. Pero la pequeña de 4 años estaba más tiempo con la mamá. La acompañaba al trabajo, la recogía del colegio y todo lo demás. Entonces, como que sí, digamos, en la información que tenía para la magistrada, era necesario tomar esa decisión y que cada una permanezca con cada uno de los progenitores. Doloroso, fue muy difícil, créanme, en plena audiencia, la separación de las hermanas, porque la pequeña de 7 años cuidaba incluso a su hermanita pequeña en algunos momentos y había una vinculación muy fuerte como hermana mayor. Fue muy doloroso, pero fue lo que la jueza tomó como decisión, ¿no? Por regla general, cuando haya un peligro
riesgo, algún tipo de riesgo para los menores, se puede llegar a decisiones en esos extremos. Muy bien, doctores. Doctores, bueno, con eso espero haber sido bastante, la información que hemos brindado que les haya ayudado muchísimo.